Lo que a mí más me interesa es un tema de debate que a mí realmente me preocupa mucho, que es ¿por qué pensás, no, desde tu perspectiva, que es mucho más implicada y compleja que la nuestra, que no ha tenido eco la propuesta de adelantar las elecciones, digamos, forzar un poco al gobierno de Macri a el cambio de poder, sobre todo pensando que las PASO han sido casi un plebiscito, han sido un plebiscito, ¿no? El 70% está rechazando la política de Macri. Sin embargo, se insiste con esto de esperar hasta el 10 de diciembre. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi propuesta no es adelantar las elecciones, ¿no? Si así fue interpretada, entonces la expresé mal. Mi propuesta es un gobierno de transición. Yo creo que adelantar las elecciones tampoco sirve, porque si no el futuro presidente, que en este caso tiene más probabilidad de ser Alberto Fernández, va a tener que tomar las decisiones para ajustar la macroeconomía. O imagínate que conseguir los equilibrios de la macroeconomía cuando vos tenés un desajuste fiscal que es superior al que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir del gobierno, y tenés un desequilibrio del sector externo superior al que tiene De la Rúa cuando se tuvo que ir del gobierno, son decisiones sustantivas. Entonces, obviamente que tenés que avanzar sobre el déficit fiscal. Hay dos maneras de avanzar por el déficit fiscal: o bajar los gastos o aumentar los ingresos. Yo soy partidario de aumentar los ingresos. Ahora, para eso tenés que poner retenciones. Y naturalmente en una campaña salir a decirle a la pampa húmeda que le vas a poner retenciones. Ahora, sin retenciones no tenés posibilidad de hacer una propuesta de pago para no entrar en default. Sí, justamente eso te quería... Muy bien, pero todas estas cosas las tiene que hacer un gobierno de transición, no adelantar las elecciones. Escúchame, Guillermo Moreno, yo justamente sobre estas decisiones, tengo entendido que fue el motivo de la pelea con el que antes era ministro Martín Lustó en medio de del conflicto de la 125, que era la retención del campo. ¿Cuál era tu postura y cómo fueron estas diferencias? A ver si nos podemos enfocar en lo que está en tu propuesta actual. Bueno, en aquel momento los precios internacionales eran otros, ¿no? No tienen nada que ver con los que hay ahora. Pues imagínate que tenías la soja a 600 y hoy tenés la soja a 300 y pico. Y lo mismo el maíz y lo mismo el trigo. Nosotros llegamos a tener en aquella época el trigo y el maíz cerca de $400 la tonelada y hoy no llegan a 200. El maíz debe estar, no debe llegar a 150 el maíz. $1 la tonelada. Entonces, en aquel momento, la diferencia era que Lustó, ¿qué fue lo que terminó pasando? Planteaba retenciones móviles en todos los cultivos, y en realidad la discusión era que las retenciones móviles tenían que ser únicamente para la soja. Pero bueno, lo hecho pecho, ya está. Imagínate que pasaron tantos años y este chico aparentemente le fue bien, ¿no? Porque se supone que parecería ser que no fue el responsable de eso, ¿no? Parecería ser que Lustó no fue el responsable de ese conflicto. Bueno, ahora igual imaginario. Lustó quedó parado en otro espacio, evidentemente. Ahora, lo del gobierno de transición, quisiera realmente entenderlo, ¿no? Transición entre, por ejemplo, el gobierno futuro de Alberto y Cristina con el gobierno actual, o sea, lo que la CUNSA plantea, algo así. No sé qué plantea la CUNSA. Y la CUNSA está en una actitud, no sé, yo lo llamo el rufián melancólico, pero está como una actitud donde de pronto, bueno, hay que hablar, hay que consensuar, hay que ver, qué sé yo, no sé. Yo no digo eso del gobierno de transición, digo gobierno de transición que tome decisiones. Vos tenés que hacer una propuesta de pago al mercado internacional en las próximas semanas, si no vas a entrar en default. ¿Vos pensás que no estamos en default todavía? Y hoy estás en cesación de pagos. ¿Y cuál es la diferencia entre el default y la cesación de pagos? Y las sanciones que tenés. Es una diferencia abismal. Por ahora decidiste no pagar. Para la economía es lo mismo.
Ahora, las sanciones del punto de vista legal son tremendas. Son tremendas, la diferencia es abismal. Por eso todavía tenés un changüí. Desde el punto de vista de la economía, vos dijiste, no te pago. Bueno, muy bien. Ahora, después te vienen las sanciones. No, no es lo mismo. Por eso tenés que hacer una propuesta de pago. Desde el punto de vista de la macroeconomía, casi que son sinónimos, porque vos decís, mire, ya no tengo plata para pagar, no pago. Ahora, entre que decís no pago y te vienen las sanciones, hay un tiempo. Bueno, ese tiempo hay que aprovecharlo para hacer una propuesta de pago. Y esa propuesta No, de pago... en una mesa de Perdón, sentarse en una mesa de negociaciones para en algún lugar en este momento estaría más fuerte la Argentina, como no tiene para pagar, tiene que negociar. Y el fondo, si quiere cobrar, va a tener que negociar. Pero el problema no es el fondo. Eso tenés un año. Si vos entras en default con el fondo, olvidate, esta conversación no la podemos tener. Que no tendrías ni siquiera capacidad de que nuestra conversación circule, a menos que sea por la dotación física, como era antes, digamos, por la línea fija. No, eso ni lo hablemos porque eso es inimaginable, no, ni lo menciones, es algo inimaginable lo que le pasa a la Argentina si entras en default con el fondo, ¿está bien? O sea que en esto hay que ser muy serios. Si no somos serios, después, viste, decimos cualquier cosa, todo viene bien. No, yo estaba hablando de los inversores extranjeros privados. Del fondo ni se me ocurre entrar en el default. Ni se me ocurre. Para eso tenés un año, porque entre que vos decís no le puedo pagar al fondo y el mundo te empieza a tomar sanciones por el incumplimiento del fondo, que son sanciones aprobadas por todos los miembros del fondo, incluido la Argentina. O sea, lo paradojal de esto sería que el Fondo Monetario te aplicaría sanciones a un incumplimiento de un préstamo que es avalado por la propia Argentina que te sancione. Porque la Argentina nunca se fue del fondo. Bueno, ahora una pregunta, Guillermo Moreno. Este préstamo del fondo, del cual prácticamente de cada $10 se fugan 8, tiene características, yo creo, ¿no? No soy economista, en realidad no soy muchas cosas, pero bueno, muy irregulares. Por ejemplo, el tema de que no se trató en el Congreso, el tema de que el Fondo Monetario veló sus propios estatutos. ¿Sabes qué pasa? Eso ya está. Vos lo metiste en el presupuesto y si lo querés ir a discutir, lo discutís, pero ¿con quién lo vas a discutir eso? Esa es la pregunta, ¿con quién habría que discutirlo? No con nadie. Si vos firmaste el stand-by con el fondo, no lo firmaste. ¿Qué quiere venir a explicarle? No, miren, ustedes son responsables de la plata que nos dieron y por tanto no lo voy a pagar. De otro lado te miran, se levantan y se van. Y se termina la historia. Es una estupidez ese tipo de planteamiento estudiantil. No que vos seas un estudiante. No, yo lo soy. Ese tipo de planteamiento adolescente. También soy adolescente. Ya está, terminémosla con esa tontería. Bueno, entonces está bien. Posición de Guillermo Moreno, hay que pagar. ¿Quién negociaría las mejores condiciones de pago? Macri no. Al fondo. Bueno, pero Alberto. Yo estoy hablando del fondo. Bueno, pero eso tenemos un año. Bueno, yo estaba hablando de los bonos que están circulando en el mundo que tienen el sistema financiero ampliado internacional. Bueno, vamos con los bonos. Ni siquiera me metí con el fondo. Lo que pasa es que cuando hablé de deuda y que hay que hacer una propuesta de pago, ustedes interpretaron que hablaba del fondo. Y sí, estamos con el fondo metido en la cabeza. Pero no es lo que yo dije. No. Uno se tiene que hacer cargo de lo que dice, no de lo que el otro interpreta. Estamos aclarando los saltos. Ahora el fondo, para entrar en default con el fondo, tenés un año. Bueno. O sea, vos entras hoy y hasta dentro de un año no tenés sanciones. Con lo cual, de eso ni estoy hablando, porque a mí un año es larguísimo plazo. Estoy hablando en las próximas semanas que lo que tenés que hacer es una propuesta de pago a aquellos que tienen los títulos soberanos del Tesoro argentino y no lo estás pagando.
Bueno, y tenés que hacer una propuesta de pago. Esa propuesta de pago, ¿la haría quién? ¿El gobierno de Macri? ¿El gobierno de transición? Es lógico es lo que te estoy diciendo, el gobierno de transición, porque Macri no está en condiciones de hacer ninguna propuesta, y es injusto que la haga Alberto, porque del único lugar que podés sacar plata para hacer una propuesta de pago en el corto plazo se llama retenciones. No hay otro lugar. Te guste, no te guste, si no, vos podés llamar 20 economistas y me decís a la noche qué otro lugar tenemos para sacar plata. Se llama retenciones en la pampa húmeda. Ahora, obviamente, si vos vas a hacer campaña diciendo voy a meter retención en la pampa húmeda, bueno, tenés un problema. Pero a su vez, si no lo haces y no la pones, tenés un problema porque vas a entrar en default. Entonces, el gobierno de transición te permite allanar este tema. Porque lo haces y los muchachos después juegan a la política haciendo campaña. ¿Y quiénes serían el gobierno de transición? ¿Qué fuerzas serían? Yo creo que tienen que ser un gobierno de coalición entre peronistas y radicales. Creo que son los dos partidos orgánicos a nivel, que tienen despliegue territorial a nivel nacional, que tienen los cuadros, que tienen esos economistas y posiblemente también los dirigentes políticos para hacerse cargo de la presidencia, en condiciones de pensar primero la patria y después el resto. Ahora, si eso, porque aparentemente Macri dicen que es calabrés y qué sé yo, que es cabeza dura, y si no quiere renunciar, bueno, también hay una segunda situación que puede ser un gabinete de transición, con Macri ahí teniendo una actitud, pero poner todo el gabinete desde jefe de gabinete para abajo, porque finalmente lo que tenés que resolver, con todo el respeto que me merece la política cultural, no es la política cultural hoy tenés que resolver el tema económico, antes que se desabastezca el mercado. Bueno, muy bien. Y para que no le digan al peronismo esas estupideces que siempre dicen, ¿viste? Cuando Moró decía en su momento, no, porque el peronismo le hizo un golpe con Dualde, a la Rúa, todas esas tonterías que dicen, ¿viste? Bueno, que tiene que ser de peronistas y radicales. No hay alternativa, tiene que ser de peronistas y radicales. Bueno, vos sabés que el radicalismo no hay otra alternativa que la Asamblea Legislativa, no hay ninguna duda. Tiene que ser dentro del marco de la Constitución y el orden, ¿no? Claro, pero vos también sabés que dentro del radicalismo hay diferentes alas. Nuestro amigo en común, Miguel Ponce, que nos facilitó el contacto con vos, pertenece a una ala crítica al macrismo, mientras hay otros economistas que apoyan este modelo. Y bueno, en el peronismo pasa lo mismo. Te podés imaginar que no es... Bueno, sí, lo tenés a Pichetto. No solo Pichetto, no solo Pichetto, no. Tenés distintas alas. El peronismo, que haya sacado a Alberto casi 50% de votos, no significa que no hay expresiones del peronismo, lamentablemente, en distintos lugares. Hasta en todos los... O sea, lo que nosotros trabajamos, que fue la unidad del peronismo, no se consiguió. Vos tenés peronista en la fórmula de Labaña, tenés peronista en la fórmula de Cambiemos y tenés peronista en la fórmula de Alberto. Así que lo que vos me contás del radicalismo también pasa en el peronismo. Bueno, lo que pasa es que la alternativa a esto es que la realidad se imponga. Y cuando la realidad se impone es muy cruel, es extremadamente cruel. Porque esto no es una crisis, esto es una supercrisis. Es una catástrofe, directamente. Bueno. Esto no es el 2001. No, pero sin embargo hay un... Esto es mucho peor. Hay un discurso de la crisis. Una pregunta, porque realmente... Se entendió que dije que es mucho peor. Se entendió totalmente. Sí. Desde mi alma adolescente te pregunto, ese gobierno de transición que vos señalás, que me parece más que interesante, con el gobierno que está enquistado hasta el 10 de diciembre, ¿cómo se articula? ¿Habría articulación o habría dos gobiernos que cada uno negociando por su lado? No, se tiene que terminar, querido. Bueno. Se tiene que terminar. Bueno. Va a tener dos gobiernos. Es lo que te estaba diciendo al principio. ¿Cómo se terminan? ¿Qué te adelantan las elecciones? Yo te dije, mi propuesta no es adelantar las elecciones. Mi propuesta es un gobierno de transición. Claro. Que Macri renuncie.
Pero claro, ¿cómo no se entiende? Si te dije, mira, este Calabrese, no quiere renunciar. Calabrese en realidad es lo peor de los calabreses, pero escúchame, ¿quién le pide la renuncia a Macri? ¿Quién le pone la...? No sé, su mujer, su hija, La mujer no creo. No, pero te digo... Bueno, le dice, mira, vámonos antes que sea muy tarde. Pero digo de la dirigencia política... ¿Quién se la pidió a De la Rúa? De la dirigencia política opositora hoy. ¿Pero quién se la pidió a De la Rúa? ¿Quién se la pidió al La gente en el pueblo. La gente en la calle. Pero alguien fue, pero yo no quiero la gente en la calle. Obviamente, nadie quiere. ¿Quién se la pidió a De la Rúa? Yo sí, pero De la Rúa se fue por el... digamos, el famoso helicóptero... ¿Pero quién se la pidió? Vos me estás preguntando quién se la pidió. ¿Quién se la pidió a De la Rúa? Y cuando él declara... ¿Sabes qué pasa? Yo no quiero la gente en la calle. Está bien, pero cuando De la Rúa declara el estado de sitio, por una razón o por otra salimos a la calle a repudiar Está perfecto, pero alguien le fue y le dijo, doctor, renuncie, le dijo, en la calle firmó. ¿Quién fue? Bueno, ese mismo, yo no. O alguien parecido que se la pida más, que son detalles menores, no me tiene sin cuidado. Quizás. Está bien, Moreno, yo estoy de acuerdo totalmente, tiene que renunciar. Lo que yo veo como un punto de inconsistencia es que desde el núcleo opositor más potente, esa idea de que Macri renuncie no tiene, digamos, me parece... pero eso no es inconsistencia. ¿Ah, no? La propuesta es consistente. Que a Alberto no le guste es otra cosa. Si a Alberto no le gusta, que haga lo que quiera. A mí qué me importa lo que bueno, está bien, pero a mí a mí me importa, no, bueno. Está bien, pero es que no sé yo lo que piensa Alberto. A mí tampoco me tiene sin cuidado lo que piensa. No sabe lo que piensa. Yo hago mi propuesta. Está bien, pero... Tiene que haber un gobierno de transición. Si a Alberto no le gusta, bueno, muy bien. Él asumirá un gobierno con los desequilibrios macroeconómicos y se tendrá que hacer cargo, punto. Ahora, vos no sabés si a Alberto le gusta o no le gusta. Yo no lo sé. No hablo con él, así que no lo sé. No hablo con él ni me interesa hablar tampoco. Bueno, pero realmente creo que es muy potente lo que decís, es muy importante. Creo que de alguna manera salir de esta especie de este miriñaque constitucional de que tiene que llegamos al 10 de diciembre de cualquier manera, es suicida, ¿no? Entonces, bueno, escuchar... Bueno, entonces el inconsistente será Alberto, no la propuesta. Yo no sé lo que piensa Alberto. Quizás Alberto diga que sí o Alberto diga que no. Vos me preguntás mi opinión y yo te digo, es necesario un gobierno de transición porque es injusto que Alberto tenga que tomar las decisiones para equilibrar la macroeconomía. Y a su vez te digo, no es adelantamiento de elecciones. No, te entendí perfectamente. Bien, esto es un gobierno de transición que sirva entre Macri y el que gane las elecciones, que seguramente será Alberto. Guillermo Moreno, vos en un reportaje a Infobae reconociste que la dolarización de las tarifas comenzó con el gobierno de Cristina. ¿Pensabas que podía llegar al descalabro que llegó ahora, donde los jubilados tienen que pedir créditos y la mayor parte de la población no la puede pagar y están cerrando pymes, negocios? Pero claro, si era un gobierno oligarca, lo dije a los 15 días, este es el peor gobierno que tenemos de periodo en Negrita para acá. Ni Videla se atrevió a meterse con la comida. Videla tiró 50 amigos míos vivos al mar, pero no se metió con la comida. Si se hubiese metido con la comida, no los hubiesen contado. Pero aparte yo recuerdo, en tu gestión, vos llamabas a los supermercadistas y le ponías los puntos sobre las IES y no dejabas que tocaran la canasta básica. O sea, cortabas la candela. Esto es lo que yo recuerdo y que bueno, que evidentemente tenías la fuerza suficiente y el coraje como para imponerte frente a los mercadistas. ¿Qué medidas pensás que se pueden hacer ahora frente a esta crisis donde cada vez que vamos a comprar todos los días aumentan los precios? Pero es que el problema es que me voy a quedar sin mercadería, no de precios. Es mucho más grave. Te vas a quedar sin mercadería. La gente está pasando hambre, que es peor. Pero vos vas a empezar a pasar hambre si seguimos así, todo, porque te vas a quedar sin mercadería. ¿Quién va a vender? ¿Quién va a comprar? Si no hay posibilidades de tener precio de reposición ni tener posibilidad de tener lista de precios, ¿qué vas a comprar? Bueno, hoy hay una nota que te viene de Santa Cruz, que dice, el gobierno declaró la emergencia alimentaria. El problema es que no hay mercadería para comprar.
¿Y qué hace frente a esta situación? Y por eso es un gobierno, pero por eso es un gobierno de transición. Esto no es para cualquiera. Esto no es para sentarse en el café y empezar a opinar como armamos el seleccionado, porque total, somos todos directores técnicos. Es un tema muy delicado, extremadamente delicado. Vos tenés que tener cuadros políticos técnicos que estén en condiciones de ir al mercado central y ordenar el abastecimiento, no al banco central, al mercado central. ¿Cuántos conocés vos que sepan caminar el mercado central? Para que estén los tomates, la lechuga, la papa, la cebolla. ¿Cuántos conocés vos? Bueno, la prueba es que se han hecho eso de los verdulazos y todo eso, porque evidentemente pero, o sea, tenés que alimentar a 14 totalmente de acuerdo. De habitantes todos los días de Dios. Sí. Que ver eso son cosas... No, pero tengo que lo que no se hace de una manera planificada, finalmente se improvisa, pero bueno, son respuestas también a esta... ¿Vos sabés cuántos millones de kilos de fruta y verdura necesitas por día para solamente hacerte cargo de 12, 14 millones de habitantes, que es lo que abastece el mercado central, sin considerar la provincia? No, eso lo tenés caminado vos, eso seguro que lo sabés vos. Bueno, pero entonces estos son la gente que tenemos que poner al cargo. Totalmente de acuerdo. Porque si no esto tenés un lío, que no es lo que están acostumbrados, ay no, porque yo viví el 89, ay no, porque yo viví el 2001. Esto es muchísimo más grave. Por más que Roberto Frenkel diga que aparentemente estamos mejor ahora que en el 2015. Bueno, qué sé yo qué le pasa a Roberto Frenkel para hacer esa declaración. El 2015. Sí, dijo Roberto Frenkel, sí. Bueno, Guillermo Moreno, realmente estamos, como escribí ahí, con un golazo de media cancha, realmente es muy grato hablar con vos, es muy preciso, muy contundente, además muy apasionado, y eso es lo que más me interesa, porque ese discurso... Le mandás un fuerte abrazo a Miguel, un gran compañero, un gran amigo. Sí. Él preside la Comisión de Economía del UCR, por lo tanto cada tanto nos tomamos un café. Y vos del PJ, ¿no? Sí, y cambiamos figuritas y hacemos las cosas. Lo que quiero que quede claro, sí, por favor, es que tomamos a una situación extremadamente delicada, que Macri no está en condiciones de resolver porque está bajo los efectos de la emoción violenta, entonces las decisiones que toman son absolutamente ridículas. Y del otro lado es injusto que Alberto Fernández, a mi humilde criterio, se tenga que hacer cargo de resolver ese tema. Por lo tanto, me parece que el gobierno de transición, a la usanza de Rodríguez A. o de Duhalde, que allanó el camino para que después vinieran la década ganada con Kirchner y demás, es lo que tendríamos que hacer. En los meses suficientes que nos permite el cronograma electoral. De tal manera que en la próxima semana vayamos al mundo y le hagamos una propuesta de pago, que no tiene nada que ver con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario después ya lo va a tener que hacer el gobierno definitivo porque tenemos como un año. En cambio, con el mundo no tenés un año. Y con el FMI también tiene que intervenir el Congreso, ¿no? Sí, está bien, eso te puede delegar los poderes, ¿no? Eso ya se resuelve. Tenemos un año vista para eso, no. Tenés tiempo. Lo que vos tenés que resolver ahora son los temas del soberano, o sea, la deuda soberana que decidiste no pagar. Y la deuda interna, que es el hambre. Muy bien. Para el hambre son dos componentes. Primero, que haya ingresos en la familia, y segundo, que haya que comprar. Sí, exactamente, sí. Bien, bueno, hoy el problema que empezamos a tener es que empieza a escasear lo que comprar, porque empieza al desabastecimiento en el mercado. Sí, tal cual. Sí, bien, eso se nota. Muy bien, entonces, esa situación no es para principiantes. No es para principiantes, no es que lo primero que vos se te ocurre en la cabeza porque sos un cuadro político. No. Y entonces pensás que la voluntad, mirá, tenés mucha voluntad pero los tomates igual no crecen. No está bien, ni para principiantes ni para delincuentes, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Está fuera de discusión. Está fuera de discusión, pero lo que quiero decir que está fuera de discusión que no podés trabajar con delincuentes. Sí, pero trabajamos, Guillermo, la verdad que estamos trabajando. ¿Qué habla? Yo lo conozco de toda la vida. Por eso te lo digo. El que le dijo que estaban los vagos e ignorantes fui yo. Sí. Esto será de un grupo de vagos e ignorantes. ¿Sabes la discusión que tuve con Ponce por eso?
Sí, me hasta imagino. que me dio la razón. Hasta que me dio la razón. Yo los conozco a todos esto, pero ahora vamos para adelante. Olvídate de esto, vamos para adelante. Acá hay que resolverlo. Todos somos incorregibles. Bueno, Guillermo Moreno, te mandamos un fuerte abrazo. Realmente muchas gracias por tu tiempo y tu interés de darle una nota a Sueños Posibles, un programa que está en la retaguardia. Te mandamos un abrazo. Gracias por todo. Mandaste un abrazo a Miguelito. Muchísimas gracias. Chao, querido.